¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Política Circense. Otra vez, como cada jueves, estamos aquí con ustedes hablando de política. Ya basta de no hablarlo. Llevamos una semana y han pasado un buen de cosas en el país. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad es que, como contrariado con todo lo que pasa en el país, está como... Ay, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? Bueno, pero no solo en el país. Estoy En triste el también. país, en Latinoamérica. Sí, caray. Bueno, al final, hoy vamos a hablar de la CNDH. ¿Qué onda con el proceso? ¿Qué onda con la trifulca? Y al final de cuentas vamos a hablar sobre Evo Morales, que es un tema que no podemos dejar de vista. Y bueno, algunos generales del país. Vamos a empezar con eso y bueno, los esperamos en 2 segundos. Bye. Poco discurso, mucho malabar y unas cuantas maromas. Bienvenidos a Política Circense. Bueno, otra vez bienvenidos a Política Circense. Shanat, no te preguntamos cómo estabas, te ves medio enferma. Enfermita. Poder. Se está empoderando como la 4T. No, pero la verdad es que Shanat viene en calidad de bulto. de bulto bebé. Yo también ando medio enfermo, pero pues hay tantas cosas que discutir y yo creo que empezaría con el tema de Bolivia. Digo, y me queda claro como que hay muy pocas personas que se informan de Bolivia. Y nosotros seguramente... Espera, hay muy pocas personas que seguro pueden ubicar a Bolivia en un mapa, para empezar. Primero, Ya suficientemente. Segundo, Bueno, ya ahorita ya más. identificar los mecanismos políticos electorales de Bolivia, que eso se ha comentado en los últimos días, pero ha sido mucho Google, ¿no? Yo creo Sí, que... y que ya habíamos dicho antes que había que poner como atención en este proceso electoral que venía. Claro. Decíamos que era importante como tener ahí en el mapa la elección de Argentina, la elección de Bolivia, etcétera. Entonces no nos toma por sorpresa el resultado, pero bueno, Sí, sabíamos que no. venía una elección, sabíamos que Evo iba por una reelección, entonces, bueno, pero no... Acuérdense que hay procesos electorales, incluso procesos ideológicos por los que pasan ciertos continentes y al final Latinoamérica está en un proceso de reconfiguración ideológica. Claro. O por lo menos, o es reconfiguración o es realineamiento sobre la ideología que tenían anteriormente y que posterior están como pretendiendo regresar. Y Evo es solamente una consecuencia de lo que está pasando en Latinoamérica y ya lo habíamos comentado. El punto fundamental también es México y su participación en la izquierda latinoamericana. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, en este realineamiento que está sucediendo en América Latina, pues hay que pensar nuevamente, ¿realmente está funcionando los sistemas propuestos por los modelos económicos vigentes? Porque queda claro sí. como que el tema está entre pues la parte capitalista y el neoliberalismo y todo esto, pero tampoco la parte como de izquierda con esta parte de como izquierda semicomunista o No, en vías. No, ya está. yo creo que es una izquierda que promueve de nuevo un estado social fuerte Ok. y consolidado como el de Bolivia. O sea, no podemos hablar de comunismo, Actualmente, por muchas pero cosas. en la actualidad no. Ajá. Y ya Pero yo no discutíamos. sí, claro, no me refiero netamente como a un comunismo. Habíamos dicho en la primera temporada que el país más comunista actualmente en todo el Socialista. mundo, socialista Sí, con socialista, tintes totalmente. comunistas, es Corea del Norte. Sin embargo, pues tiene que ver mucho esta influencia de la izquierda latinoamericana, esta fuerza que toma, pero cómo esto se va dispersando, ¿no? Porque pareciera que Latinoamérica no tiene otras dos opciones, porque creo que una de las cosas más importantes es que no estamos construyendo algo propio, estamos nada más copiando y pareciera que copiamos de la peor forma. Yo tengo un punto de vista y me parece primero que hay que poner en el foco a Evo Morales porque hoy al final de cuentas es la bandera de la izquierda que huye de un país que tiene problemas políticos. Y la otra es que la izquierda Bueno, y la huye derecha... de un país donde le giran un orden de aprehensión después de presentar su es un renuncia problema como presidente. local. O sea, Y la otra es que me parece que el sistema de izquierda y derecha, como nos educaron, está muy agotado. Tan Súper. agotado
que entra en crisis sobre incluso identidad, incluso de qué es la izquierda, qué es la derecha. Acuérdense que la izquierda y la derecha surge Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con este mundo bipolar, en tanto que Estados Unidos simplemente en Occidente, la parte capitalista, y Rusia, o bueno, la URSS extinta, la parte en el oriente del mundo sobre el capitalismo y esta lucha encarnizada que tienen posterior sobre como países como Vietnam, que al final de cuentas lo que pretenden es hacer hegemónico un modelo económico. Pero me parece que hoy los millennials, incluso las generaciones que hoy estamos mucho más activas, no se están identificando con ninguna de las dos corrientes, y es, me parece, el resultado de la falta de identificación con un modelo económico que no está satisfaciendo las necesidades de la generación que estamos actual, ¿no? Y yo iría más allá. Yo creo que primero el problema es político, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero yo creo que el tema no necesariamente radica en el modelo económico que se implanta en uno o en otro país. El problema tiene que ver con quién encabeza esta parte, porque el modelo también tiene que ver con la forma de gobernar, o sea, la gestión pública ejercida de tal país. Porque por supuesto que Evo Morales en Bolivia tuvo bastantes cosas positivas. Muchas. Pero muchas. El tema es cómo, siendo tan positivo, tiene una oposición más allá de estas injerencias norteamericanas. Pero ¿por qué más allá? Espera. No. Espera. Sí. Entonces, más allá de las injerencias de otros países, porque eso en todo momento está presente. Pero el tema es justamente, ¿por qué lo cuestiona la gente al momento de estas manifestaciones? Que gana la elección. Yo lo dije desde el programa, desde el piloto, cuando estábamos diciendo la segunda temporada, que yo lo ponía en tela de juicio, ¿no? Pero estas manifestaciones, porque pareciera que argumentamos sobre lo de Chile, que es algo degradante, lo que está haciendo. Espera. Es que Piñera, no podemos meter en el mismo saco lo que pasa en Chile con lo que pasa en Bolivia. O sea, ¿por qué uno sí renuncia y otro no? ¿Por qué uno sí tiene que salir de su país y otro no? ¿Cuántos muertos van en Chile? ¿Cuántos ataques van? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos torturados? El problema es que de la nada se le regresó el poder que tenían los militares y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con Pinochet. Pero no, mira, pero y el asunto ahora es ¿cómo no? En Chile. Ajá, pero ¿cómo no vamos a cuestionar la intervención de otro país? Ningún país se puede analizar aislado de su contexto. Claro. Y la intervención de Estados Unidos está presente. Siempre. O sea, qué casualidad que ahora se proclama esta señora presidenta, como lo hizo Guaidó, y está avalado por alguien más. Yo tengo una propuesta. Espera. ¿Por qué no hablamos un poco cada quien, así sin interrumpirnos, digamos, sobre la posición que tenemos de Bolivia en particular, para que tengamos una posición muy clara cada uno? Ya despertó, ya la veo súper agresiva. Ya la veo muy enfocada, pero me parece que igual deberíamos de posicionarnos rapidísimo en un minuto sobre qué pensamos de Bolivia. Mira, muy rápido. Yo creo básicamente que claro que es cuestionable como las intervenciones que hay de otros países, pero el tema a lo que yo me refería o trataba de explicar es que, dejando fuera de esta parte de la intervención, aunque es muy difícil, hay que tener en cuenta que esta asignación que tiene la nueva presidenta interina de Bolivia se da una vez que renuncia el presidente. Entonces nadie le está imponiendo. No, primero, claro que sí. Primero hubo una renuncia. Al haber una renuncia... Primero hubo una recomendación. Una recomendación obligada. Pero renuncia... De los militares... No, pero a ver, una cosa es que a ti encañonado te digan que dejes de hacer algo. A ver, no si es no como lo que... haces. Exacto. O sea, lo estás haciendo porque está coartado tu derecho. El asunto es renuncia, claro, porque están persiguiendo líderes sociales, porque siguen amedrentando al pueblo, porque... Entonces, el asunto no es... que renuncie o no renuncie. ¿Y por qué si renuncia y ya dejó el cargo, van y saquean su casa, van y saquean la casa de su hermana, los persiguen, giran una orden de aprehensión contra él? O sea, estamos viendo exactamente lo que pasó con Lula, lo vamos a ver con Evo. Y tiene que salir del país en calidad de refugiado. Entonces, cuando pues tendríamos que continuar con los procesos democráticos, él ya había convocado nuevas elecciones, o sea, pero el asunto es ¿cómo no vamos a cuestionar esto si está dando como resultado la intervención y la autoproclamación de una señora como presidenta? Aquí el tema es, todo empieza hace 3 semanas en Bolivia, porque en esta elección en tela de juicio
él se rompe, como la parte se va a la luz, lo que sea, él en ese momento pudo decir, vamos a volver a hacer la elección, no pasa. Me encanta. A mí sí me encanta una cosa y ya sé que va a llorar porque lo voy a decir, pero me encanta cómo ahora cuestionan cómo sí se puede repetir una elección, pero en 2006 no, o sea, .001 es que es más fácil hacerlo fuera que adentro, pero miren, yo creo esto, me parece que hay un proceso de reconfiguración en izquierda y derecha, me parece que hubo un proceso en el que Latinoamérica se conformó a la izquierda y que Estados Unidos, por supuesto, y no hay posibilidad de duda, con su doctrina expansionista, lo que ha estado haciendo es tratarse de meter en los gobiernos latinoamericanos para no perder el control. Y en Bolivia es un caso muy, muy claro que aparte se repite del modelo también argentino, ¿no? Y el brasileño incluso, claro, ¿no? Lo que se hace es poner en crisis la legitimidad, es decir, la credibilidad de una elección, y eso le resulta favorable para después amenazar. A mí me parece que lo importante acá es cómo se sigue utilizando a los militares como una alternativa política para inconformarse con alguien que no les parece. Claro. Y bueno, los militares han sido siempre así. Sí. En México siguen controlando los militares. Bueno, es más, Andrés Manuel sigue teniendo a los militares hoy en las calles. Los militares siguen siendo una pieza fundamental en los regímenes democráticos. Porque los militares les das un cachito y van a tomar todo el metro. O sea, no, es un problema los militares. Nunca los puedes volver a sacar porque pasa lo que pasó en Chile. O sea, no pueden estar en la calle porque hacen eso. Porque no importa que no sean los mismos que estaban en los 70s en las calles. Tienen la misma formación, tienen la misma doctrina. Claro. El Plan Cóndor sigue vigente. No podemos hablar de algo que no está sucediendo cuando es exactamente lo que ya vimos que pasó. Y rápido, ¿están de acuerdo con que esté Evo Morales como asilado político en México? Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Cualquier derecho es un derecho totalmente. México ha recibido en infinidad de ocasiones refugiados de muchos otros países. Y de hecho se generó como una ley, una normativa con Felipe Calderón para reglamentar como esta parte de los asilos políticos. Y lo único que dice es que no hayan cometido delitos de lesa humanidad o atacado directamente los derechos humanos. Entonces yo creo que es totalmente legal que esté Evo acá, independientemente de si nos gusta quién es Evo o quién no es Evo. Eso no se cuestiona, eso es un derecho internacional y reconocido por en normativa mexicana a partir de cuando estuvo Felipe Calderón. Entonces eso es evidente. Yo lo único que diría, y termino con eso, es el movimiento en Bolivia, una parte lo ejecutan, esta parte militar, pero otra parte es la lucha social que había en contra del régimen, la oposición. Nos guste o no nos guste, yo no diría que estrictamente fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado y civil, yo sí creo que es un golpe civil, porque tiene que ver con sociedad organizada y de la mano de aunque lo digan así. Pero yo creo esto, yo estoy totalmente de acuerdo en que Evo Morales esté en México. Hay una parte que no debemos de perder de vista, es que todos los países, parte de la Organización de las Naciones Unidas, están obligados, porque aparte firman convenios internacionales y tratados, a respetar esas partes. Hay una ley federal que habla sobre el asilo político, que está a cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, y a mí me parece que el debate entre sí o no tiene que ver con la situación política que se vive interiormente en el partido. Sobre la legitimidad de Andrés Manuel y lo que está haciendo, ¿no? Me parece que Evo Morales tendría que estar resguardado en México. Al final de cuentas, era presidente todavía en funciones cuando pasa la recomendación de los militares para que se vaya. Y la verdad es que ¿quién se quiere aventar un golpe contra los militares? Un golpe de Estado literal es un golpe de Estado, es cuando la fracción militar obliga a un presidente civil a retirarse para tomar el poder. Entonces eso es literal lo que pasó. Yo no podría asegurar. ¿Cómo pasó con Salvador Allende? ¿Te acuerdas de Salvador Allende? No hay que olvidar esas cosas. Entonces no es como, ay, pues se quiso salir de su país, bien padre, y después entraron y quitaron la bandera multicultural y pusieron la Biblia encima y dijeron, nunca más el Pachamama, y vamos a regresar la Biblia. O sea, ese es un problema. Cuando hablamos de un país con esta composición étnica, con el primer presidente indígena. Entonces no podemos hablar o no podemos decir como que es algo
Ahora, es un acuérdense nada más ajuste de esta cosa. democrático. Cuando No, entra la no, religión, eso no es espérame, democrático. cuando entra la religión en asuntos políticos, si hablamos de Latinoamérica, tendríamos que hacer una retrospectiva histórica sobre qué país latinoamericano está fundado sobre una doctrina católica o La incluso colonización, cristiana. claro. Y la única doctrina nacional que está fundamentada en el catolicismo, bueno, más bien en el cristianismo, es Estados Unidos. Al final de cuentas, es dirección de Estados Unidos. Para mi punto de vista, México hoy sí está haciendo un contrapeso muy muy fuerte porque nunca habíamos tenido un país tan desarrollado en el bloque latinoamericano con la izquierda. Y hoy eso hace que Estados Unidos no nada más se preocupe, sino que el bloque latinoamericano sea una oportunidad de crecer en el mundo como un bloque progresista. No, y es Pero- un gran pero mensaje eso- político, o sea, el hecho de que México reciba a Evo en tanto secundar el proyecto como del giro a la izquierda en Claro. Latinoamérica y secundarlo, ¿no? Me parece que Y que es esa lo parte, correcto. y que esa parte rompe también con una, hay un mensaje político, es ya no necesito como el permiso Claro, necesariamente de Estados Unidos, claro. porque seguramente si Estados Unidos está atrás No lo hubiera de- dejado. no lo hubiera dejado. Entonces Exactamente. este rompimiento pues es Rescatable, es un por pequeño, fin. porque no solo rompe o en esta decisión no solo rompe con Estados Unidos, sino también con la organización. Es un poco como de Estados escupirle en la Americanos. cara, pero diplomáticamente. Ahora, O sea, es como, pero hay voy una- a hacer lo que yo quiera. un contrapunteo y ahora retomo este debate para lo nacional porque al final de cuentas en estos días se ha abierto un debate entre fifís y chairos sobre el Ay, asunto no. de Evo Morales, pero tiene que ver también con la pertenencia y con la legitimidad del gobierno local. Y hablando de gobiernos locales, o bueno, hablando de gobiernos nacionales, ¿qué onda con Andrés Manuel y con la situación que está surgiendo con la CNDH, que es su forma de gobernar el interior? Antes, mira, yo nada más para concluir, el único punto es, estamos por ejemplo cuestionando como esta parte de la Biblia, en la bandera y todo eso, pero poco cuestionamos a Andrés Manuel cuando saca su código moral con los evangelistas, poco se Así, cuestiona eso sobre es eso, cierto. entonces, digo, hay que ser parejos, ¿no? Solo lo quería No, decir. la cartilla moral, La- o sea, pero tiene también cuando se compara Sí, o sea, con cuando ese habla del uso- evangelio y de O sea, los se canales tergiversa, católicos, pero la moral es muy cristianos y fundamental así. en un país. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso, pero no creo que haya nunca jamás que tomar a broma el hecho de que se pueda cuestionar el Estado sea laico. fundamental, Entonces, claro, nunca. totalmente. nunca. Entonces, Y eso menos aplica- un Estado multicultural. eso aplica para Bolivia, para México, para todos, porque no hay ningún todos. país puro, o sea, ese es el punto. Ningún país Ni está siquiera exento Estados de la Unidos. multiculturalidad, menos Estados Unidos. O sea, Entonces- Estados Unidos está fundado en migraciones, entonces no podemos hablar de eso, no podemos deslindarlo y tenemos que reconocer que esos discursos puristas están muy alejados de la rebasados, realidad. claro. Y pasa mucho este alejamiento con la realidad de la lucha por los derechos Pero bueno, humanos, a ver, vamos, por la vamos, lucha venga. por los derechos humanos en México, ¿Qué porque onda con la CNDH? ¿qué pasa? Explícanos, Tona, porque, por ejemplo, tú que trabajaste en derechos humanos, tú estás muy cerca con esta parte de cómo se realizan los intercambios, pero lo que se vio el martes es algo absurdo. Bueno, no, ya, sí, el martes está muy complicado. Contextualizamos en medio minuto que al final la CNDH es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es un organismo autónomo. Quiere decir que se puede autonormar en el interior y que tiene como esencia fundamental que es un organismo que no depende del Poder Ejecutivo. Tendría que estar lejano para poder sancionar o poder recomendar. Acuérdense que los Sí, derechos no. humanos no son No hace violados por sanciones. cualquiera. Los derechos humanos son violados por autoridades que por acción u omisión violan derechos de los particulares. Ujú. Entonces, cuando hay una vinculación muy estrecha entre quien debería de juzgar con autonomía y quien va a ser juzgado, ese me parece que es el problema. Y desde el 94, de esta crisis de legitimidad en las elecciones del 94, el sistema opta por una legitimación, es decir, porque le creando organismos que lo ausculten, es decir, que lo revisen y que esos organismos lo puedan incluso recomendar. La CNDH tiene esta facultad de recomendación, es decir, que la CNDH le recomiende cómo actuar, aunque no Sí, sean claro. vinculatorias, es decir, Y aunque no son los obligatorias. castiguen, ¿no? O sea, No, no, son no están obligatorias. obligados, les hacen unas recomendaciones como, yo te aviso que esto La no estás estuvo bien cagando. hecho, Te deberías recomiendo. hacerlo así.
que lo hagas. Y ya, pero no quiere decir que la CNDH tenga facultades Dientes. para, exacto, no puede Sí, morder a nadie. coercitivas, es decir, que lo que recomiende se tenga que hacer necesariamente. Que también está un poco mal, ¿no? O sea, Pero tampoco es origen. o debería de señalar responsables o debería de hacer otra Sí cosa lo hace, más. fíjate que sí lo hace. Pero el problema, ¿cómo ¿sabes qué es? ¿Quién le da las facultades coercitivas? Es decir, que sus recomendaciones sean obligatorias, el legislativo. El legislativo son servidores públicos. ¿De dónde viene el legislativo? De su voto. De su voto por Recuerden parte esa parte. Entonces es complicado, o sea, no puede ser juez sin parte, ¿sabes? O sea, el vicio de la CNDH y de los organismos autónomos locales viene de origen, es decir, ¿quién los escoge? El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro está electo por la legislatura. La legislatura está integrada por su mayoría, bueno, en realidad aquí, salvo un partido independiente que no es partido, todos están conformados por partidos, entonces siempre responde a algún interés. Y que esto va como algo que ya platicábamos de por qué entonces si responde un interés, por qué si hay una votación desde el legislativo, porque uno de los requisitos del perfil de quien debe presidir la comisión sería no estar asociado a algún partido político. Cosa que Hay una gama de derechos que tenemos aquí no todos. se cumple. Hay derechos humanos y hay derechos políticos. hay derechos sociales. Los derechos humanos corresponden desde el momento de la concepción al ser humano y así está establecido. Podrá ser un debate, pero constitucionalmente está establecido. Y los derechos político-electorales se ejercen de nacimiento, diremos de exclusivamente. nacimiento. La constitución De dice la nacimiento, concepción. no, nacimiento Legalmente del ser no humano. dice lo que dice Shannon. Los derechos político-electorales son inherentes al ciudadano. O sea, La calidad del ciudadano tiene 3 condiciones: mayor de 18 años en México, según la Constitución; modo honesto de vivir, es decir, que no sea sentenciado por un delito; y ser mexicano. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que tú pertenezcas a un partido político, que es la fracción tercera del 35 constitucional, que refiere a poderse asociar en materia política para intervenir en los asuntos lo cual públicos quiere del país, decir, puedo puedes afiliarme a un a partido, puedo tener participación política y no en ser organizaciones motivo de y no sé, discriminación. exacto. Y entonces, justo, ¿por qué entonces tendríamos, o cuál es el motivo para decir que quien debe presidir la CNDH no puede estar asociado a un partido? Entendemos la parte como de no puedes ser juez y parte, no Sí, puedes, no pagan para que les pegues y así, No te pagan. pero ¿no creen que está también como coartado ese derecho, el hecho Yo de creo- que podamos asociarnos, de que podamos ejercer una participación política, pero entonces eso ya te impide ser parte de otra organización? Yo creo que naturalmente el corazoncito de todo está con alguien, independientemente de los momentos. O sea, es como de hoy, por este ejercicio democrático que tengo la posibilidad de realizar, puedo sentir simpatía por tal o cual actor o por tal o cual partido. Entonces, independientemente de eso, todos los que están involucrados en política o todos los que tienen intereses políticos tienen de cierta forma alguna filia sobre algún partido y no necesariamente fobia o no necesariamente tienen que estar afiliado. Aquí el tema es que pues yo creo que eso está de más, como el que esté en Morena pues no está tan padre porque Morena gobierna y porque dices ¿con qué sentido? Pero más allá de eso, creo que eso no es lo cuestionable de esto. Sinceramente creo que eso es nada más como para... Lo mediático. Sí, Bueno, claro. no, bueno, pero está puesto dentro de los requisitos de... Constitucionales. Exacto, entonces si está como requisito, ahí hay un pedo. exacto, porque- yo porque sí es un creo que tema hay un, legal. o sea, es un requisito constitucional, pero la misma constitución te garantiza tu es que derecho de libre asociación. El requisito Entonces, constitucional lo que sí limita es que hayas ejercido un puesto de dirección en un partido político por lo menos un año antes, porque genera ese conflicto de intereses. Y cabe aquí, yo creo que mencionar una generalidad de la CNDH. Quien escogieron el martes, quien escogieron es Rosario Ibarra de Piedra, que al final es No, hija... no. Piedra Piedra Ibarra, Piedra, no, sí, Piedra es Ibarra, Ibarra. no. Piedra Ibarra. ¿Quién es Piedra- hija de Rosario Ibarra de de Rosario Piedra? Ibarra de Piedra, que al final de cuentas es madre de un desaparecido y quien al final de cuentas es madre también de Rosario Ibarra, quien forma un colectivo para búsqueda de desaparecidos Eureka. en México que se llama Eureka, ¿no? Al final ella llega, acuérdense que es bien claro cuando Andrés Manuel en la mañanera dice: yo para la CNDH prefiero una víctima que un experto. Acuérdense que en la terna que eligió el Senado estaba el defensor del pueblo de Oaxaca, estaba el que fue presidente de la CIDH y Rosario Ibarra, ¿no? Y Rosario Ibarra al final de cuentas es, digamos, la única
víctima indirecta o indirecta de desaparición en México. Entonces, estaba muy clara la tendencia de Andrés Manuel sobre quién quería en la CNDH. Cabe recalcar en efecto que es afiliada al partido de Morena, es afiliada, no es miembro, no es directiva de Morena, pero sí es afiliada. Y aquí cabe resaltar, y creo que sería mi punto a destacar, la afiliación es un derecho humano. Los derechos político-electorales son derechos humanos. A mí me parece que el choque que tenemos aquí tiene que ver con el discurso de Morena sobre la autonomía de lo autónomo, sobre lo bien hecho de lo que se tendría que hacer mejor, y que hoy ponen a una militante de su partido en un organismo autónomo que al final de cuentas hace un sesgo muy grande en la impartición de justicia con las víctimas. Y no nada más eso, cuando vemos las declaraciones de Rosario Ibarra, las primeras declaraciones, las primeras, no nada más, es increíble porque al final de cuentas declara que no conoce el tema de desapariciones en México. Justamente hace 2 días, cuando le preguntan, recién tomada la protesta, le preguntan y no sabe sobre las desapariciones de periodistas. Y la otra es esta: anterior a que se haga esta dictaminación, bueno, es una, ¿cómo se llama?, designación de la titular de la CNDH, y ya declara en Milenio que el Partido de Acción Nacional no la quiere poner porque tiene miedo a que lo revisen sobre las violaciones a derechos humanos. Me parece que llega un sesgo muy importante. El problema no es la militancia, el problema es la perspectiva desde la cual vas a juzgar a las autoridades, porque derechos humanos solo juzga con acción o omisión de autoridades, no es entre particulares. Y de las dudas con las que llega, o sea, porque el procedimiento, vimos videos donde se escondían papeletas, donde todo eso, donde se agarraron a donde golpes, ni siquiera cumplen la mayoría, las 2/3 partes para poder serlo. Pero pues yo creo que de esto vamos a seguir hablando, porque seguramente se van a poner algunos procesos de inconstitucionalidad, impugnaciones en la Suprema Corte. Entonces, por ejemplo, Eureka, dice algunos activistas de Eureka, son algunos de los que quieren promover esos actos de inconstitucionalidad. Pero bueno, esto lo vamos a seguir viendo en los próximos días, semanas, para que estemos muy atentos. Y bueno, el debate sigue, el debate va a seguir, y hay que seguir fomentando estos bellos ejercicios. Apagando esta cámara, esto se va a poner caliente, porque aquí hay bronca desde antes de empezar el programa. Ejercicios de contraste de ideas, porque eso es lo importante. Por eso está Política Circense, para contrastar las ideas, para que yo no siempre voy a estar de acuerdo con Tonatiuh, con Shanat. Nunca está de acuerdo conmigo, no hay problema. Conmigo sí. Pero el chiste es que lo hagamos. Oye, pero aparte creo que la semana pasada como que se vieron flacos en sus comentarios, entonces ojalá sí, esta vez ya actívense. El objetivo del programa es que también debatan de lo público. Basta de estar en lo privado, en su cuarto, ahí texteando. Por favor, ya pónganse las pilas en el país, que se nos está yendo de las manos. Para eso es este programa, para que hablemos política de todo. Entonces ya rífense. No tenemos ni una crítica, qué chafas, la neta. Están mandando muy chafas, 400 400 personas que lo ven y súper chafas, neta, me avergüenza mucho. Pero muchas gracias por vernos. Muchas gracias. Esperamos un poco de interacción. Igual, Josué, ¿quieres repetir todas las super redes sociales? Bueno, ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook, a todos los que nos ven. Estamos en Spotify, y estamos también en Apple Podcast, en Google Podcast. Entonces, cualquiera, tienen un montón de opciones para escoger. Entonces, pues nos estamos viendo. Esto es Política Circense. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Gracias.